Voy a leer un fragmento con el que casi que termina esta carta que le escribe Fernando a Diego. Leo, aquí el mundo sigue dando vueltas, sin ti, a mí todavía me resulta extraño. Los ríos siguen corriendo y no se cansan. Florecen las flores y los muchachos. Los amigos vienen a visitarme. Aún hay problemas en casa. Y a mí todavía el amor me excita, como el de este hermoso chico, sinceramente lo amaba, en cuya despedida he venido a soñar contigo en este tonto escrito de un libro dedicado a ti. Si pudiera ya cerrar la página, permanecer aquí a tu lado, amor. Al menos déjame darte un beso. Vamos, apresuremos los labios. Podría amenazar de nuevo el día. Bienvenidos todos los seguidores de RCN Radio y todos los seguidores de este espacio de Lecturas en Casa. Hoy tenemos una sesión muy especial porque nuestro invitado es un autor de culto que se llama Fernando Molano Vargas, cuya obra, digamos, ha podido digamos, sobrevivir durante estos años, a pesar pues, de que él murió en 1998. Resulta que el año pasado la editorial Planeta, a través de su sello Seix Barral, reeditó esta obra, Un beso de Dick. Y precisamente para hablar de Un beso de Dick, hoy nos acompaña Pedro Adrián Zuluaga, que además hizo el prólogo de esta nueva edición. Pedro, ¿cómo estás? Hola Gustavo, un saludo para ti y para todos los oyentes de RCN. Pedro, quisiera, digamos, antes de que empezáramos con esta lectura, que nos contaras por qué, digamos, esta reedición que hace Planeta, pues Seix Barral, e incluso la reedición que hace el poemario de Fernando Molano, porque es como importante en este momento, pues para incluso la literatura de nuestro país. Bueno, y yo sumaría la reedición que acaba de hacer de Vista desde una acera, la segunda novela de Fernando Molano. Es decir, finalmente lo que está haciendo Seix Barral es reeditar toda la obra de Fernando Molano que se había conocido de manera que los lectores colombianos tenían mucha dificultad para acceder a ella, especialmente a Un beso de Dick y al poemario, porque las ediciones hasta el año pasado pues fueron ediciones que si bien no fueron tan restringidas, se acababan muy rápido porque pues el autor tiene como cierto culto, entonces las ediciones que existían no alcanzaban a satisfacer toda la demanda, digamos, de los lectores potencialmente interesados en la obra de Fernando Molano. Un beso de Dick pues, fue escrita entre finales de los 80 y comienzos de los 90 y fue premiada en el segundo premio de novela de la Cámara de Comercio de Medellín en 1992. Y a partir de ahí, la obra creó un culto entre lectores, especialmente lectores gays, que hicieron de ella como una lectura muy biográfica. Nos la apropiamos de una manera muy particular porque leímos ahí como encontramos en ella unos procesos de identificación, una manera de hablar de lo que nos estaba. Encontramos en la novela que se estaba hablando de algo que nos pasaba, con lo que nos identificábamos de una manera muy directa, desde una experiencia biográfica. Eso yo creo que contribuyó notablemente al culto que esta novela generó desde su lanzamiento en 1992 y un culto que no ha hecho sino crecer con el tiempo y al que se ha sumado, al que se sumó el poemario que mencionas, Todas mis cosas en tus bolsillos, que también fue reeditado el año pasado, y pues la novela Vista desde una acera, que fue publicada póstumamente. El poemario se publicó en 1997, unos meses antes de que Fernando Molano muriera. Él murió en 1998. Y Vista desde una acera se publicó en 2012, la primera vez, póstumamente. Fue una obra encontrada milagrosamente, bueno, milagrosamente no, afortunadamente en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y pues esta es la obra completa de Fernando Molano. Hay unos cuentos inéditos, unas cartas, alguna producción de reseñas y cosas muy, muy sueltas, pero en general estas dos novelas y este poemario es la obra de Fernando Molano Vargas y es una obra fundamental para entender la literatura colombiana de las últimas 3 décadas. Bueno, Pedro, yo no sé si tú tengas como algún párrafo, digamos, que quisieras leernos ahorita de la obra de Fernando Molano o continuamos con las preguntas. Sí, mira, yo por el último poema
que está en el volumen de Todas mis cosas en tus bolsillos, es una carta dedicada a Diego. Diego fue su amante, su novio, que se murió también de SIDA en los años 80 y Fernando le sobrevive 10 años y toda la obra de Fernando Molano Vargas es casi que una promesa cumplida, es el cumplimiento de una promesa de amor a Diego, ¿no? Diego aparece en distintas formas, tanto en las dos novelas como en el poemario. Entonces, este último poema, voy a leer un fragmento con el que casi que termina esta carta que le escribe Fernando a Diego. Leo, aquí el mundo sigue dando vueltas, sin ti, a mí todavía me resulta extraño. Los ríos siguen corriendo y no se cansan. Florecen las flores y los muchachos. Los amigos vienen a visitarme. Aún hay problemas en casa. Y a mí todavía el amor me excita, como el de este hermoso chico, sinceramente lo amaba, en cuya despedida he venido a soñar contigo en este tonto escrito de un libro dedicado a ti. Si pudiera ya cerrar la página, permanecer aquí a tu lado, amor. Al menos déjame darte un beso. Vamos, apresuremos los labios. Podría amenazar de nuevo el día. Ahí termina el volumen de poemas. Este poemario, hay algo que me impresionó al leer este poemario y es que muchas veces habla de una especie de búsqueda de amor que termina volviéndose violenta. Reitero, tal vez me equivoque, y digamos, lo veo también en la forma en la que a nosotros digamos, con toda esta crianza católica que tenemos, pues nos pasa. No sé si quisieras decir algo al respecto. Y Sí, cito bueno, algún ejemplo y ahorita pues si quieres cito un ejemplo de lo que me parece en ese sentido. sí, estoy muy de acuerdo, Gustavo. Yo creo que la obra de Fernando Molano es un testimonio de la homofobia que ha existido en Colombia y que creo que todavía existe. Evidentemente, no vivimos en este momento la misma situación cultural que en los años 90 cuando Fernando escribe, pero eso no quiere decir que los rastros de la homofobia no permanezcan en la cultura. De hecho, Fernando hablaba del adminículo fóbico, ¿no? Como algo que nos instala la cultura en la cabeza o que le instala a la mayoría de las personas en la cabeza y que les impide, pues, aceptar en general el amor, en general el placer físico, en general tal vez pueda tener que ver con la herencia católica, evidentemente, pero esa fobia se aumenta, esa fobia al cuerpo, esa fobia a los placeres, por supuesto se profundiza o se enfatiza cuando se trata del amor entre dos hombres o entre dos mujeres. Entonces sí, esta es una obra, toda ella, tanto las dos novelas como el libro de poemas, que da testimonio de esa homofobia que todavía no hemos logrado desterrar. Y esa homofobia se manifiesta pues en violencia, en estigma, y pues calcula mucho más cuando la homofobia, cuando se trata de dos muchachos que eran humildes, que además tenían SIDA, estoy hablando de Diego y Fernando, que eran novios. Entonces todo se suma, todo se va acumulando para que la homofobia y el estigma sea mayor y para que la vida que a ellos les tocó vivir, Diego se murió, insisto, a finales de los años 80 y Fernando lo sobrevivió 10 años, pero todo se confabulaba para que la homofobia se manifestara con muchísima más intensidad. Y la homofobia, Eh, pues por supuesto, es violenta, ¿no? Incluye la violencia. Incluye también una cierta homofobia internalizada de los gays que la tenemos. Es decir, como la homofobia no es solamente desde afuera de los heterosexuales a los gays, sino también entre los propios gays manifestamos muchas formas de homofobia, como un auto-odio internalizado. Tal vez hay una redundancia en lo que estoy diciendo, pero sí, esta literatura da testimonio de eso. sí, y lo que tú decías acerca digamos, del hecho de haber crecido en un barrio humilde, digamos, yo lo veo mucho en un poema y si me lo permites, lo puedo leer, está en la colección de todas tus cosas en tus bolsillos y es el de Dulce hermano de los Arietes, que creo que tiene que ver mucho con esa violencia en la que a uno lo forjan, en la que se va incorporando literalmente. Y no sé si tú lo quieres leer o lo leo No, yo. no, no, léelo tú, por favor. Listo. De niño, papá despeinaba mi copete para que yo me enojara como un hombre.
En los pesados trabajos de su taller de hierros forjó rudamente mi cuerpo. A los 15 años mis piernas sostenían sin dificultad una nevera, y en mi pecho hubiesen podido llorar 2 o 3 muchachas. Allí mismo, en los sucios almanaques texaco que envejecían sobre las paredes, él me enseñó el amor por las mujeres desnudas, y asomando a la puerta de las cantinas, donde a veces bebía, aprendí la manera de aprovecharme de ella. Pero llegado el día en que tu madre enferme de muerte, me decía ebrio mientras lo llevaba a casa, será justo que prefieras cuidar a tu esposa. Sin preguntar nada, un día celebró las heridas de mi primera riña. Sonriendo, descargó un puño sobre mi pecho. De alguna manera él supo entonces sobreponerse al miedo. Hoy, a mis 17, presumo de poder llegar tarde a casa. Oh Diego, en largas jornadas papá hizo de mí una fortaleza. Y es una maravilla cómo se sostienen sus muros ahora que entras en mí como un duende. Y podemos a solas jugar y amarnos como 2 niños. El que estamos diciendo también el obra de Fernando Molano también es con toda una mentalidad de una clase popular que tiene muchos elementos, mucha búsqueda de la dignidad, de la independencia, de aprender, de coyuntar, de cumplir sueños, pero también una enorme dificultad para conseguir esos anhelos, ¿no? Entonces creo que también hay una dimensión, no solamente la del amor entre hombres, en la literatura de Fernando Molano, también una historia de cultura que es una clase social que ha sobrellevado ha cargado sobre sus espaldas el peso de los sueños lesionados, ¿no? Creo que es importante porque uno lo que puede hablar es como su primera novela es una novela de amor entre los muchachos que están en el colegio, que se descubren como sujetos. Perdón, te interrumpo, es que Como se escuchó entrecortada la respuesta. sí, sí. ¿Cómo hacemos? No, ya se reactivó. Entonces, si quieres, como reiniciamos eso, o sea, desde, como si yo hubiera terminado de decir el poema. Sí, pero tú me preguntaste algo, me preguntaste algo sobre el poema, ¿no? Sí, digamos, creo que esa parte fue la que no escuchaste. Digamos, a mí este poema, digamos, lo que me impresiona es ver cómo ese ambiente violento en el que muchos nos criamos, en el que nos celebraban las peleas, en el que, digamos, lo lógico era ver que teníamos que ser fuertes, termina siendo como parte también de lo que él aprovecha para amar a Diego. Y creo que eso también lo vemos en un beso de Dick. Claro. Listo, espérame, yo voy a cerrar aquí cosas a ver si mejora la conexión, sí, por favor. No, pero Espérame un ya segundo. mejoró, entonces si quieres seguimos. Es que quiero cerrar acá y yo creo que este computador se me está bloqueando. Uy, qué pesadilla. Bueno, ahí. Sí, no, ahí está perfecto. Espérame, yo vuelvo, yo cierro lo último y ya. Bueno. Entonces, me preguntabas, vuelve a decir la pregunta, lo siento mucho, Gustavo, pero esos problemas me desconciertan un poco. Bueno, no te preocupes. Digamos, este poema que habla, como ustedes lo escucharon, de un joven criado en un ambiente tan rudo como puede ser el de, digamos, de un taller mecánico, en el que se le celebraba la violencia, incluso cuando o sea, se celebra la violencia, termina siendo algo que para Fernando, que supongo que él está hablando ahí de sí mismo, eh, te- sí, termina siendo de gran ayuda como para su amor por Diego, digamos, para poder desplegar ese amor por Diego, e incluso de esa forma que puede parecer incluso inocente, que es, podemos jugar a solas y amarnos como 2 niños. No sé qué tengas que decir al respecto. Bueno, mira, yo creo que la literatura de Molano tiene como una progresión muy interesante. La primera novela es sobre el amor de dos muchachos que están en el colegio, que son inocentes, que están descubriendo la vida, ¿no? Después, su segunda novela es una novela donde ya estos muchachos, ya no son los mismos muchachos, eh, son personajes que han crecido, sigue siendo la historia de amor entre dos hombres,
pero son dos hombres que ya son jóvenes, que están en la universidad, que están intentando preguntarse cuál va a ser su futuro, y en esa pregunta sobre cuál va a ser su futuro, pues hay una intensa indagación también sobre su presente y sobre su pasado. La novela Vista desde una acera reconstruye la historia de estos dos muchachos, de Adrián y Fernando, el narrador, y se da un proceso de concienciación o concientización del país en el que viven, de las inequidades que les toca sortear en este país que es Colombia, las dificultades para hacer una carrera, las dificultades para tener un trabajo, para tener oportunidades, para cumplir los sueños. Entonces yo creo que la obra entera de Fernando Molano, y a eso pues le podríamos sumar el poemario, que es muy lúgubre porque esos poemas se escriben muy al final de la vida de Fernando y él ya se está muriendo, entonces ya se está dando cuenta que la mayoría de sus sueños no se van a cumplir y no eran grandes sueños, él lo dice en algunas cartas, eran los sueños de tener un trabajo honrado, de cultivar un jardín, de viajar un poco, de no depender de nadie, de tener cierta autonomía y cierta dignidad. Son, digamos, los sueños de las clases populares y las clases medias en Colombia que nunca se han cumplido y en eso la vida y la obra de Fernando se entrecruzan, porque Fernando es hijo de una persona que también, su padre fue portero o el muchacho de los mandados en la oficina donde atendía Jorge Eliezer Gaitán. Entonces hay muchas cosas que se conectan ahí para entender también que en Fernando se cristalizan unos símbolos de lo que es la Colombia de de las últimas décadas el ser de clase media o de clase popular en este país, el ser homosexual, una cantidad de cosas que van creando como unas metáforas de la vida en Colombia muy poderosas. Yo creo que él rápidamente se dio cuenta que su vida misma era el material literario y que de eso era lo que él tenía que hablar. Y que hablando de eso, hablando de su propia vida, nos iba a llegar a muchos lectores que nos íbamos a reconocer en su experiencia. Hay algo que tú señalas en la introducción, en el prólogo de Un beso de Edith, y es que Fernando no quería ver su obra, o digamos, no es que estuviera de acuerdo con hacer una especie de obra activista. Sin embargo, tú mencionas un poco ese contraste, porque de cierta forma la obra de Molano ha sobrevivido gracias como a muchas personas que se han sentido identificadas o que, no sé, de cierta forma la volvieron un símbolo de que se puede querer de otras Militancia, sí. formas. Entonces, no sé si quisieras decirnos algo al respecto, sobre todo por la forma en la que ha sobrevivido la obra de Fernando Molano, al margen de lo que podríamos llamar un canon o lo que a uno siempre lo ponen a leer en el colegio. Sí, creo que a él no le interesaba que su obra fuera leída como literatura gay, porque él quería inscribirse en otra tradición, que era la de las historias de amor. Pero eso ya es revolucionario y eso es militante. ¿Por qué lo digo? Porque en la literatura anterior de contenido homoerótico, estoy pensando en novelas como Te quiero mucho, poquito nada de Félix Ángel, o novelas como El río del tiempo y específicamente El fuego secreto de Fernando Vallejo, o Confesiones por los caminos de Sodoma de Bernardo Arias Trujillo. La literatura anterior no había abierto un espacio para que dos hombres se encontraran y construyeran un ideal de amor romántico. Entonces, ya darle a dos hombres, en el caso de Un beso de Dick, a dos muchachos jóvenes en la etapa del colegio, o posteriormente a los dos jóvenes en la etapa de la universidad, de Vista desde una acera, un vocabulario para el amor romántico, para el erotismo, para una historia de larga duración, no simplemente un encuentro sexual, eso ya de por sí es una postura política y es algo tremendamente nuevo tremendamente nuevo porque no existía como tal. El amor romántico era entre un hombre y una mujer. Entonces, para mí sí hay una militancia y creo que quienes leímos la novela, El beso de Dick, Un beso de Dick en los años 90, entendimos que ahí había una pequeña transformación y una pequeña revolución que era estética, en el sentido de que la novela es falsamente inocente, porque no es una novela ingenua, pero se lee como una novela coloquial, donde no hay grandes
intelectualismos, todo el tono de la novela es muy próximo, muy cercano a cualquier lector y sobre todo a cualquier lector joven. Entonces, pero eso, para lograr ese tono, hay un trabajo detrás de lecturas y de conciencia literaria muy grande. Entonces, es una falsa inocencia. Y ahí me parece que también, después cuando uno lee Vista desde una acera, se va dando cuenta que el programa de Fernando Molano, el programa literario y el programa ético, sí tenía que ver con hablar de los desesperanzados, hablar de los humildes, hablar de los desheredados, hablar de los que se mueren, hablar de los que nadie más habla, ¿no? De los humillados y ofendidos, para ponerlo en términos de Dostoyevsky, ¿no? Y Un beso de Dick tiene, el título mismo tiene que ver con eso, porque Dick es un personaje marginal de Oliver Twist, la novela de Charles Dickens, y Dick y Oliver comparten el internado para niños pobres en Londres, y Oliver se va del internado y Dick se queda y se muere, ¿no? Eh, y entonces Fernando hace una reflexión, tanto en Un beso de Dick como en Vista desde una acera. Él dice Ese que si él fuera drama, Tolstoy, es decir, que si él fuera un escritor, él no contaría la historia de Oliver, sino la historia de Dick. Es decir, la historia de los que se quedan esperando, la historia de los que se mueren, la historia de los que, de aquellos a los que la literatura ha olvidado. Entonces, eso es militancia, indudablemente, yo no tengo ninguna duda. Puede que no sea militancia en términos de identidad sexual, pero sí una militancia de un orden, no sé si mayor, pero militancia al fin y al cabo. O sea, hay una propuesta de orden político y que indudablemente, en Vista desde una acera, la novela póstuma, se va a reafirmar cuando los dos personajes se enfrenten, pues, por ejemplo, al sistema de salud en Colombia, al empobrecimiento, a la pauperización de la universidad pública, ellos que están intentando estudiar literatura, filosofía, ciencias humanas, y están intentando a partir de esa educación movilizarse socialmente, conquistar los sueños sin traicionar lo que desean, que es estudiar y escribir y ser profesores. Es decir, es toda una lectura y es toda una épica de una clase social también, que llamémosla, para mí es muy difícil escribirla como clase popular o clase o estrato 1 y 2, que es bastante desafortunado tener que hablar de estratos en Colombia, pero sí es una clase social pues que no tiene las grandes oportunidades, que no, que todo lo que logra lo logra con múltiples esfuerzos, y que no es que no lo intente, y que no es que no luche, o no es que sea una clase atenida, como dice por ahí alguna muy conocida política, sino que realmente el país permanentemente les está cerrando las puertas, distintas puertas en sus narices, ¿no? Por mucho que se esfuercen y por mucho que trabajen, cada vez el país va cerrando más el horizonte para estas clases sociales, las va oprimiendo más y las va sembrando más en un destino que parece que no pudieran cambiar. Al respecto de algo que tú decías sobre la memoria, digamos, quisiera hacerte una pregunta también, y es, yo también siento leyendo tanto el prólogo como el libro, que hay también un temor a que ese amor, pues literalmente los lleve a la muerte, bien sea al olvido, bien sea, no sé, a una muerte física. Y quisieran, si me lo permites, leer uno de los poemas de... Ahí se me cayó todo esto. Uno de los poemas de Fernando, y que está en la página 57, que dice, tanto decir que sería de todos modos una dicha al recordarte, para descubrir, puesta la mejilla en la almohada, cada noche, que es tan precaria la memoria, tan frágil, tan inútil, incapaz la pobre de esbozar siquiera los contornos de tu vacío. Entonces, digamos, siento eso, que creo que tú también lo abordas en el prólogo, esa lucha por algo que se recuerde, por que no muera literalmente. Es que es una obra construida sobre una ausencia, ¿no? Vuelvo a insistir, Diego, el amante, el novio de Fernando, se muere en los años 80. Entonces, toda la obra es escrita como una promesa de recordarlo, de restituirlo, de volverlo a hacer presente. Eh, los libros, de alguna manera, el poemario está dedicado a él.
está dedicado a esa ausencia. Entonces, claro, son 10 años en donde 10 años en donde él ya no está, en donde Diego ya no está, y toda esta obra se construye como en su recuerdo, ¿no? Y es una obra, pues, precisamente atravesada por la idea de la muerte, por la idea del tiempo que no alcanza, de una muerte que se atraviesa. De hecho, un beso de Dick empieza con la evocación de un niño muerto, que es Hugo, un compañero del narrador. Hugo es Diego, porque Diego, el novio de Fernando, se llamaba Hugo Molina. Pasa es que todos lo conocían como Diego. Entonces, ese fantasma aparece ahí de entrada, el fantasma de un niño muerto. ¿Y por qué un niño muerto? Claramente Diego no era un niño cuando se murió, tenía entre 20 y 25 años, pero pues es la idea de que la muerte se atraviesa y corta estas vidas en la flor de su juventud y les impide desarrollarse. Y estamos hablando de una muerte muy concreta, que es la muerte por VIH-Sida, ¿no? Entonces también esta obra es una memoria de eso, por lo que viví, por lo que atravesaron muchos hombres, sobre todo hombres, porque la mayor parte de las víctimas del VIH-Sida en Colombia en los años 90 fueron hombres y hombres homosexuales. Entonces es un recuerdo también pues de esas víctimas, ¿no? Que muchos murieron en soledad, en vergüenza, bajo el estigma, otros no. Pues claramente lo que uno ve en Vista desde una acera es dos jóvenes que se están acompañando en este dolor y en este enfrentarse a buscar un tratamiento, un examen, una respuesta para lo que les está pasando, para esa enfermedad física que les está cortando de tajo la vida. Eh, Listo, pero también quisiera, digamos, leer algunos apartes. Teníamos un invitado pero que acaba de desconectarse, que era Ronald, un Ah, periodista sí. compañero, pues que se había conectado porque quería hacerte como algunas preguntas a propósito del libro. Eh, Quisiera como también, porque a mí me parece que esta edición también es importante por ese texto pues el prólogo que lo haces y es leer algunas partes, obviamente, si me lo permites, por ejemplo, que da cuenta digamos, lo que significó esta obra y lo que ha significado para esas personas que la volvieron como una obra de culto. Y ahí va. En la pasión de estos dos adolescentes, los hombres gays hemos encontrado una inspiración para figurar y luego vivir la ternura y la seducción que parecían proscritas del encuentro afectivo o sexual entre nosotros. Y digamos, si avanzamos más, ya al final también, por ejemplo, tú hablas, por ejemplo, Leonardo y Felipe, que son los protagonistas de Un beso de Dick, son los protagonistas de una historia de maricas, que nunca niega la naturaleza específica de su deseo, pero también una bella historia de amor en la que cualquier lector o lectora podría encontrar una vislumbre de esa belleza que enfrenta al tiempo y a la muerte y les gana una partida. Esas dos partes me parecen bellísimas y me parecen que condensan, o sea, pues, muy bien porque esta obra, digamos, sobrevivió tanto tiempo Claro. a la Mira que, inexistencia. sí, mira que en Vista desde una acera, los dos protagonistas que se llaman Fernando y Adrián, Fernando es el narrador y claramente es Fernando Molano, y Adrián es Diego, hablan de por qué no escribir lo que les está pasando, ¿no? Entonces empiezan a repasar los distintos géneros en los que pudieran contar lo que les está pasando. Entonces hablan de un ensayo, hablan de una épica, recorren los distintos géneros literarios. Y cuando hablan de la novela, bueno, y cuando ponen de presente que tienen un título, ¿no? Que tienen un título para ponerle a eso que van a escribir, y el título es Romeo y Pablito. Claramente es una referencia a Romeo y Julieta, el famoso drama de Shakespeare, pero entonces sí, es eso lo que tú estás diciendo y lo que yo también dije hace un rato, esta obra es una reinterpretación del amor romántico pues en clave gay, ¿no? Y eso es tremendamente disruptor porque pues no existía ese mito. En la literatura colombiana no existía el mito del amor romántico entre dos hombres. Existía el encuentro sexual entre dos hombres, que es una cosa muy distinta. El encuentro sexual
proscrito, muy del mundo de la marginalidad económica, de los bares, de los burdeles, de un hombre mayor con un joven, pues con una persona mucho más joven, pero entonces donde este joven es el objeto de deseo, pero al mismo tiempo es como también el ser al cual se le va a corromper, y quien lo corrompe, pues que es el mayor, pues va a pagar por esa corrupción. O sea, todo dentro de un imaginario muy mórbido, muy de la culpa, muy de la caída, muy del amor como caída. En cambio, aquí hay una reivindicación del amor como engrandecimiento del ser, ¿no? Y en un país como Colombia, donde los hombres hemos estado abocados a ser cuerpos para la guerra, especialmente, cuerpos para el combate, para la militancia, ¿no? Para la destrucción del otro, reivindicar el cuerpo de los hombres, de nosotros los hombres, como cuerpos para el amor físico, entre nosotros también, o con una mujer, bueno, en cualquier caso, la reivindicación del amor físico y del placer y del el erotismo es tremendamente revolucionario, ¿no? Lo que tú decías acerca, digamos, de lo transgresor que se puede ver una novela como estas a principios de los 90, incluso yo lo siento hoy en día porque todavía vemos esa representación de los acercamientos entre dos hombres como algo muy violento, o al menos en el cine más comercial. Y por eso, digamos, yo considero que incluso hoy en día, casi 30 años después, pues puede ser también muy valioso y también muy transgresor leer una novela como estas. O sea, es incluso novedoso que nos encontremos con películas como Call Me By Your Name en este momento, cuando pues usualmente o en el cine cuando representan relaciones homosexuales las presentan o muy violenta o como una amenaza. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una segunda ola de homofobia. Bueno, no sé si segunda ola, pero hay una nueva ola de homofobia muy, muy actual, pues que tiene que ver con, no sé, la hemos vivido en Colombia, ¿no? Con toda esta discusión, por ejemplo, sobre la ideología de género. Yo creo que eso tiene que ver también con que los hombres gay, y no solamente los hombres gay, pero los hombres mucho, especialmente, porque hemos tenido mucha visibilidad y mucha participación en la agenda pública, pero también, digamos, todos los sujetos que pertenecen al universo LGBTI, la visibilidad nos ha enfrentado a mayor visibilidad. La visibilidad ha propiciado un retorno del temor y de la homofobia y de nuevas maneras de persecución. Eh, entonces me parece que en ese contexto de nuevas homofobias es muy interesante entender hoy como una posibilidad de volver a leer estas novelas, también no como algo banalizado, como algo totalmente aceptado, sino como que algo que todavía puede ser potencialmente impugnador del sentido común, de ese nuevo sentido común de que habla de que la única sexualidad natural es la sexualidad entre un hombre y una mujer. Entonces creo que hoy los sujetos LGBTI, las personas queer, para resumirlo en una sola palabra, nos enfrentamos a nuevas maneras a nuevos estigmas y a nuevas incomprensiones y a nuevos desafíos. Y esta novela entonces, por eso también es una lectura que sigue siendo muy actual desde esa perspectiva, desde la perspectiva del tabú y de lo que no es suficientemente comprendido. Pero también como obra literaria, yo creo que esta es una gran, la obra entera de Fernando Molano es un gran retrato de Bogotá, es un gran retrato de esta Bogotá cuyo lenguaje, cuyas formas del pudor no han sido tan retratadas en la literatura colombiana, pues que la literatura bogotana no es la literatura central del país, ¿no? Pues generalmente nosotros nos reconocemos más en literaturas de antioqueñas o del Caribe o del Valle del Cauca, pero aquí hay una obra muy, muy bogotana que habla con un acento bogotano y que también desde ese lugar, desde una propuesta de literatura regional, y eso es interesante, ver a Bogotá como una región, pues también tiene algo que decir, ¿no? Sí, y además también me parece importante porque no es la Bogotá
en la que nosotros vivimos, sino es una Bogotá un poco más popular, una Bogotá un poco más del colegio, una Bogotá un poco más del que agarra el bus, pero sin en ningún momento como romantizarla ni exotizarla, sino está ahí, hace parte de este escenario en el que estos dos amores están rodando, que incluso también lo siento en los poemas, ¿no? Una Bogotá que también puede ser violenta y hostil, ¿no? Sí, es una Bogotá de los años 80 y 90, claramente mucho más hostil que la Bogotá de hoy, o con otro tipo de hostilidad, por lo menos, ¿no? Y hay hay una geografía, yo escribí pues una biografía precisamente sobre Fernando Molano que se va a publicar como cierre de este ciclo de reediciones de los libros del autor, se va a publicar en agosto, perdón, en octubre, y pues uno de los enfoques de la biografía es reconstruir esa geografía de la Bogotá de Fernando Molano. Es una geografía que traza, digamos, unas rutas desde el sur, de la 27 Sur, donde era la casa que su padre construyó, atraviesa el centro, la Luis Ángel Arango, la biblioteca que es muy importante para su obra y para su vida, la Universidad Pedagógica, el Parque Nacional, la calle 45, Palermo, el Teatro Palermo, no solamente el barrio Palermo. O sea, una Bogotá de marcas geográficas muy precisas que ya no existen, muchas de ellas, pero que es posible reconstruir a partir de su obra, a partir de la, de la obra tanto narrativa como poética. Y hay otras marcas espaciales en su obra que son los cuartos, las aceras, eh, los, los árboles, las avenidas, las calles. Es decir, es una obra que se puede leer desde muchos niveles, desde muchas capas. Naturalmente la hemos leído especialmente como literatura sobre amor entre hombres, pero lo interesante es cuando se vuelve a leer y cuando se lee más y cuando se suman otras lecturas, se encuentran otras posibilidades de otros acercamientos posibles en esa obra, igualmente fecundos e igualmente muy nuevos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pedro Adrián, por esta charla. Muchas gracias también a las personas que se conectaron y pues ya saben, esperemos entonces la biografía de Fernando Molano que estás preparando, pues que ya, para terminar de conocer a este autor bogotano que yo creo que mucha gente la debería leer y más allá de si alguien es gay o no es gay, yo creo que es algo que al menos los bogotanos deberíamos leer como sin ningún prejuicio. No, y los colombianos, o sea, yo creo que esta novela, a partir de la publicación de las reediciones que está haciendo Seix Barral, va a estar adquiriendo un relieve y va a salir también del orden de lo colombiano y se está leyendo ya mucho por fuera del país. Bueno, hay 4 montajes teatrales inspirados en la obra de Fernando Molano, posiblemente vengan películas, traducciones. Hay solo 2 ediciones internacionales, que la una es en Argentina, de 2015, y la otra es en Estados Unidos, una versión en inglés. Pero pues es una obra que realmente merece mucho más traducirse a otras lenguas y conocerse en otros lenguajes, porque pues las transposiciones es una obra que pide ser llevada al cine, por ejemplo, pide ser llevada al musical, al ballet, a muchas disciplinas artísticas, y yo creo que eso es lo que viene para esta obra. Futuro es lo que tiene. No, y un futuro que se merece sobre todo para dejar de mirar como dejar de mirar la literatura colombiana tan enfocada en unas figuras, ¿no? Yo creo que ya estamos, yo personalmente ya estoy cansado de los Héctor Abad, de los Luis Gabriel Vázquez, de los Juan Gabriel Vázquez, perdón, de los Ricardo Silva, o sea, como que siempre es bueno mirar para otra parte que ahí también hay cosas muy valiosas. Muchas gracias, Pedro Adrián, y los esperamos a todos en una próxima lectura en vivo. Bueno, gracias, Gustavo. Y un saludo de nuevo a todos los oyentes.